Gastos de circulación. Los gastos de circulación se van presentando en las dos fases de circulación que hemos visto hasta la fecha. Si nosotros tomamos como punto de partida el ciclo del capital dinero, podemos identificar una fase de circulación donde el capitalista compra medios de producción y fuerza de trabajo, y también una fase de circulación donde el capitalista vende ya una mercancía nueva con añadidura de valor. En estas dos fases mencionadas se presentan diferentes actividades que implican también trabajo. En estas dos fases de circulación, tanto de compra como de venta, estos gastos que se realizan o que realiza el capitalista pueden estar referidos, uno, netamente a la compra y venta de la mercancía. También puede estar referidos a actividades como contabilidad, como propagandas, como transporte, como el almacenaje propio de las mercancías, el embalaje, etc. Estos gastos que nosotros acabamos de mencionar podemos clasificarlos de la siguiente forma. Por un lado, los gastos netos de circulación, también los gastos de conservación, los gastos de transporte, y mencionar de que estos dos últimos son gastos complementarios a un proceso de producción, pero que están en la fase o en la esfera de la circulación. Comenzamos con los gastos netos de circulación. Estos gastos tienen que ver solamente con los cambios de forma del valor, es decir, son los relacionados netamente a la compra y venta de las mercancías, a las propagandas, a los catálogos comerciales, a la contabilidad y a la acuñación de moneda. De acá comenzamos con el primer punto, que son los tiempos de compra y venta. Cuando nosotros comentamos este punto de compra y venta, tenemos que hacer mención a la metamorfosis de -M, que implica que el dinero se convierte en mercancías, medios de producción y mercancías, fuerza de trabajo, pero también a M'-D', que implica que la nueva mercancía con añadidura de valor se convierte en dinero. Estas dos operaciones están relacionadas con el comprador y el vendedor. Esta compra y esta venta implican un trabajo, pero no solamente un trabajo, es un trabajo útil y necesario. Es decir, hay un tiempo de trabajo. Sin embargo, por el tipo de trabajo que se realiza, no implican creación de valor, pero sí implica un tiempo invertido, por lo cual hay un costo de circulación. Como no existe una creación de valor, acá decimos que las actividades de tiempos de compra y de venta son actividades improductivas. Dentro de los gastos netos de circulación tenemos también la contabilidad. La contabilidad tenemos que tomarlo como un registro contable. Este registro contable ha existido y existe el día de hoy en el modo de producción capitalista, ha existido en los modos de producción anteriores, aunque en el modo de producción vigente es mucho más complejo, mucho más completo. Este trabajo de contabilidad de igual forma implica gastos de circulación. Este trabajo de contabilidad no le añade ningún valor a la nueva mercancía, pero es un trabajo útil y necesario, por lo cual tiene que ser remunerado. Pero como no añade valor a la mercancía, tiene que ser considerado como un trabajo improductivo. La contabilidad en el modo de producción capitalista ha ido obteniendo una mayor envergadura, ha ido complejizándose, y eso se debe a que las mercancías, al ser creadas, están obteniendo un carácter social. En una mercancía ya participan muchos obreros de diferentes partes del mundo. Otro punto importante es el dinero. En los gastos netos de circulación, el dinero tiene un desgaste por la utilización del mismo que tiene que ser repuesto. Esta reposición del dinero también tiene un trabajo, sí, que es útil y necesario, sin embargo también es un trabajo improductivo, por lo cual no hay añadidura de valor. Todos estos gastos netos de circulación significan un consumo improductivo de los materiales y de la fuerza de trabajo. Son actividades que requieren un trabajo y requieren medios de producción. Sin embargo, estos medios de producción son consumidos en términos de valor de uso. No hay una transferencia de valor ni una creación de valor. Pero como trabajos tienen que ser sujetos a un pago, a una remuneración.
esta remuneración a los obreros viene de la participación de la plusvalía ya creada. Es decir, el capitalista se siente forzado a poder compartir parte de su plusvalía para poder cubrir estos pagos en los gastos netos de circulación. Porque son actividades importantes, sin las cuales no podría haber ninguna apropiación de plusvalía. El segundo punto son los gastos de conservación, que son gastos complementarios al proceso de producción, como dijimos. Estos gastos de conservación son gastos productivos de trabajo vivo y trabajo muerto, es decir, el trabajo vivo está relacionado con la fuerza de trabajo y que crean valor. En cambio, el trabajo muerto está relacionado a los medios de producción que transfieren valor. Hemos hablado ya anteriormente de que el valor y la plusvalía se crean en la producción, aunque también hemos aclarado de que no necesariamente es en todo el tiempo de producción, sino es en el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo es el tiempo en el cual interactúan los medios de producción y la fuerza de trabajo. Sin embargo, eso también tiene que ser complementado con la siguiente afirmación, de que el valor y la plusvalía también se crean en las fases de circulación, ya que las fases de circulación tienen actividades productivas aún. Esas actividades productivas son el almacenaje, pero también el transporte, ya que estas dos actividades van a garantizar la continuidad del proceso de producción sin que ésta sufra interrupciones anormales. Por tanto, estas actividades de almacenaje y transporte son de suma importancia, toda vez de que sin los mismos la mercancía no podría ir a satisfacer necesidades de la población en general, es decir, de la demanda social. De forma inicial se verá los gastos de conservación para después pasar a los gastos de transporte. En lo que respecta a los gastos de conservación, tenemos que decir que son actividades productivas, pero que están ocultas en la fase de circulación. Es decir, como son actividades productivas, crean valor y también crean plusvalía. ¿Ya? Y este trabajo que se desarrolla en las actividades de conservación se incorporan al valor de la nueva mercancía. En estos gastos de conservación nosotros podemos identificar por una parte los gastos de almacenamiento en general. Estas actividades de almacenamiento en general implican que el capitalista tenga que destinar a esa actividad parte de su capital. La nueva mercancía creada requiere de un almacenaje. Este almacenaje implica que el capitalista tenga edificios, tenga almacenes, tenga máquinas o equipos que puedan ayudar en este almacenamiento. Es decir, el capitalista ha invertido parte de su dinero en capital constante, pero también en capital variable, porque tiene que haber trabajadores que ayuden, que realicen este almacenaje de las mercancías. Por tanto, el almacenamiento se presenta bajo la forma de capital productivo. Como punto 2 podemos hablar del verdadero almacenamiento de las mercancías. Las mercancías requieren ser almacenadas. Ya dijimos de que para ser almacenadas requieren de un trabajo vivo, es decir, tiene que haber trabajadores que realicen esta actividad. Vamos a decir que son obreros que realizan el almacenaje, pero también tiene que haber medios de producción que puedan facilitar este trabajo. Sin embargo, si bien todas las mercancías pasan por el almacenaje, también tenemos que considerar que no debe quedarse mucho tiempo esta mercancía en la actividad de almacenaje, ya que por más tiempo que se quede no implica mayor valor adquirido. Nosotros podemos identificar dos tipos de almacenaje. Un voluntario, que sería el que el capitalista planifica, que pueda ayudar a que la demanda social sea atendida, pero también hay un almacenamiento involuntario. Este almacenamiento involuntario puede frenar la producción, es decir, no está vinculado a los planes del productor, y como no está vinculado a tal, puede generar especulaciones en el mercado. Y la especulación es propio de un modo de producción capitalista. Por último tenemos a los gastos de transporte, que también son gastos complementarios a los que se realizan en la producción. Estos gastos de transporte son importantes toda vez de que también implican un trabajo útil y necesario, son trabajos productivos porque generan valor, crean valor y también crean plusvalía. Estos gastos de transporte
ayudan a que los productos sean consumidos en términos de valor de uso. Requieren ser llevados de un lugar a otro, es decir, necesitan ser transportados de la fábrica, del punto de producción, a los puntos de almacenaje y de los puntos de almacenaje hasta los puntos de consumo. Por lo cual los gastos de transporte son importantes para que se atienda la demanda social. Estos gastos de transporte, ya dijimos, crean valor porque están asociados a un trabajo asalariado. También se requiere medios de producción para realizar el transporte. Realizar las actividades de transporte implica tener medios de transporte, vehículos, camiones, etcétera, ¿no? Por tanto, estos gastos de conservación y transporte son importantes para nosotros porque son actividades productivas que crean valor y crean plusvalía. Y la creación de plusvalía tiene que estar asociado a un trabajo asalariado. Muchas gracias.